¿Cómo pasar de ser el primer desarrollador de una startup, crecer y que la startup sea adquirida por una gigante de Estados Unidos? Esto le tocó vivir a Sebastián, founding team de Cinepapaya, que fue adquirida por Fandango y actual CTO de Predout. Junto a Sebastián conversamos sobre qué debería considerar un perfil tecnológico al momento de asociarse con alguien, por qué deberías pensarla dos veces al momento de desarrollar en microservicios y cómo puedes construir una tecnología sólida para que tu startup escale a múltiples países. Así que si quieres aprender un poco más, nos vemos en el podcast. Bueno, bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy estoy con Sebastián, de gran trayectoria en el mundo tecnológico en startups. De hecho, si no conoces a Sebastián, todavía no estás en el mundo de startups, aquí en Perú al menos. Así que nada, Sebas, ¿quién mejor que tú para que te puedas presentar? Muchas gracias por la invitación, Cristian. Sí, bueno, yo soy Sebastián Burgos, soy CTPO de Preout. He construido software que han impactado a millones de personas en Latinoamérica, en Fandango, donde en el mes de abril del 2019, por ejemplo, vendimos cerca de 9 millones de entradas. Ok. Y desde el cierre de la compañía en agosto del 2020, yo me uno como cofundador junto a Liz y a Juanjo en este proyecto que se llama Preout. Actualmente tenemos un producto que se llama Revalúa, donde ayudamos a las personas a salir de deudas y que puedan acceder a crédito nuevamente. Genial, 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 Sebas. Bueno, pero nada, vamos a ir un poco de atrás hacia adelante. Entonces, Sebas, ahí tú justo comentaste sobre Fandango, que creo que ya fue lo final de Cinepapaya, que fue en sus inicios. Y acá quiero como detenerme un poco porque ¿cómo fue tu llegada a Cinepapaya? Tengo entendido que estabas en la universidad todavía y creo que durante la universidad hasta llegaste a tener un puesto de liderazgo, o sea, eras jefe ya en Cinepapaya estando en la universidad. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de crecimiento tan rápido, no? Porque normalmente uno esperaría terminar la carrera, hacer algunos cursos y recién comenzar a liderar personas. Sí, tuve la oportunidad de empezar el proyecto de Cinepapaya, soy parte del founding team, pero digamos, yo empiezo a trabajar a los 18 años en tercer ciclo, poco por necesidades económicas en la casa, para poder continuar con los estudios, tuve que comenzar a buscar algo. Yo ya sabía programar, había hecho algunos proyectos propios, estaba en ese momento un poco como practicando en el laboratorio de investigación aplicada de la universidad y postulé un montón de trabajos. Postulé a cerca de 50 empresas Ok, en Computrabajos en esa época ujú, y solo me llamó una. ok, Y esa empresa se llamaba Holosense, que Holosense es la empresa que incuba Cinepapaya. ujú, Incuba, entre comillas, no es donde nace, claro, donde trabajamos el proyecto. Eh, y me dicen, bueno, estamos ahorita en un proceso de FinSeed. Hoy en día FinSeed evolucionó a Startup Perú. Si ganamos, bueno, te contratamos. Si no, bueno, no pasaría nada. Eh, Pasa el tiempo, no me dicen absolutamente nada. ujú, Y yo había encontrado una vulnerabilidad en su página web. Entonces yo le ok, mando un correo a Manuel, que es el CEO, bueno, era el CEO, contándole sobre la vulnerabilidad y un poco la idea de cómo podía él simularla. Y si quería que le diera la solución, nos podíamos juntar para contar. Y él me claro. responde diciendo, ¿puedes empezar el lunes? Ah, Y así es como yo empiezo a trabajar en Holosense. Holosense tenía de excusa ser una fábrica de software, pero era en verdad una fábrica de proyectos, llamámoslo como propios. ujú, En ese momento el concepto de startup no había llegado todavía claro, acá. No teníamos ni idea que estábamos construyendo una. Simplemente queríamos hacer un proyecto que llegue a escalar y que impacte a un montón de personas, ¿no? Desarrollamos 5 proyectos y el quinto proyecto era Papaya.p, que era un video de streaming bajo demanda eh, y que bueno, luego ese proyecto evolucionó a Cine Papaya, que fue lanzado en abril del 2011. ok, 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 genial. ¿Y cómo fue esa entrada, Sebas? Porque tú fuiste el primer desarrollador en Cinepapaya, de ser el primero, el founding team, sería tener un cargo de liderazgo. ¿Cómo fueron cambiando también los retos que tuviste que afrontar ahí en Cinepapaya? Sí, fue una evolución natural dentro de Cine Papaya porque
yo fui cada vez acercándome más, en medida que fueron llegando otras personas al equipo, fui enfocándome más en el proceso de compra, en el proceso Ujú. desde que tú elegías una función hasta que te sentaras en la butaca del cine. Y eso significaba todas las integraciones que hay de por medio, ¿sí? Integraciones con los cines, procesadores de pago, Claro. facturaciones electrónicas, todo eso en toda la región prácticamente, en toda Latinoamérica. Entonces, en medida de que fuimos cada vez añadiendo más países, necesitaba más manos para ir manteniendo estas integraciones, ir agregando nuevas integraciones, y ahí fueron apareciendo miembros dentro de mi equipo, y por eso tomo el puesto de Ya, ya. Integration Development Team Lead, Ujú. que es el equipo que se encargaba de toda la experiencia de compra, ¿no? Y había otro equipo que veía, digamos, la parte de web, ¿no? Claro. De web y servicios que alimentaban a los aplicativos móviles. Ujú. Entonces, esa era un poco la forma en la que se fue dando. Fue algo medio natural y eso también digamos, me permitió tener una relación muy cercana con los cines, cosa Ujú. que creo que afectó muchísimo en la decisión cuando me ofrecen el puesto de liderazgo ya de todo el equipo de tecnología dentro de Fandango, porque ya o sea, conocía tanto el software de derecho al revés Ujú. como también conocía la relación comercial y el trato con cada uno de los proveedores con los que trabajábamos. Entonces, creo que ese nexo sumó muchísimo también para que ya dé el último paso antes del cierre, que fue el de CTO dentro de Fandango ya en ese Andando. momento. Y ahí quiero, justo, Sebas, hablas de las integraciones. Bueno, yo creo que hoy en día hacer un pago, pues, a través de tu tarjeta de crédito, poner la tarjeta es normal, hablando de 2024. Pero ¿en qué año es eso que tú me cuentas que está pasando cuando tenías que ver los primeros retos de integrar? Sí, estamos hablando del 2011, ¿no? Bastante complejo. En ese momento como opción teníamos a VisaNet, Ujú. que tenía una experiencia un poco complicada porque te enviaba a una página de ellos Ujú. donde continuabas que el proceso que involucraba muchos pasos, el 3D Secure, era muchísimo más complejo. Claro. Y nosotros en ese momento, pues justamente esa complejidad, uno, y dos, porque más o menos por esas fechas también lanzábamos nuestra aplicación móvil y esto no Ujú. está adaptado para móviles, es que optamos por usar Stripe. Ya Claro. teníamos, por suerte teníamos ya Stripe que funcionaba internacionalmente, muy similar a cómo funciona hoy en día, Claro. y comenzamos a procesar a través de ellos. Pero tenía ciertas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, que terminaba cobrándole en dólares a los clientes, Ujú. que a veces si tu moneda, si tu tarjeta estaba en soles, podías hasta tener un doble cambio de moneda, lo Claro. cual significa sobrecostos. Y eventualmente, bueno, el ecosistema se fue adaptando un poco a lo que iba sucediendo con el comercio electrónico y sí me tocó integrarme con un montón de herramientas. Cada país tiene su forma de procesar. Tienes, no sé, a Bolivia, donde la penetración de tarjetas de crédito, al menos en ese momento, era alrededor del 1% de la Ojo. población y la gente utilizaba algo que se llama Tigo Money, de la Ujú. empresa Tigo. Una empresa de telefonía había sacado una billetera digital que se llamaba Tigo y todo el mundo usaba Tigo, pero Ujú. funcionaba de una manera muy rara. Porque yo generaba la transacción y tenía que esperar a que la persona vaya a su celular, a que acepte la transacción y ahí recién tenía la respuesta, pero todo el rato me quedaba esperando. O bueno, tienes casos como en Colombia, donde las tarjetas de débito no funcionan, o bueno, no funcionaban, no estoy al 100% seguro hoy en día qué tanto ha cambiado eso, pero en esa época no funcionaban como tarjetas de crédito, no funcionaban Ujú. para compras por internet, mejor dicho. Claro. Caso contrario, aquí en Perú, la de débito y la de crédito te funcionan exactamente igual. Entonces, en Colombia lo que tenías era PSE, que significa Pago Seguro Electrónico, que son transferencias bancarias. Entonces, dentro de tu proceso de pago, tenías que entrar a la web del banco para hacer la transferencia, Claro. lo cual también demoraba un montón. Bueno, en Chile tenías el monopolio de Transbank, que ya se Ujú. rompió, y ahora tienes a Kushki también ahí operando. Entonces, cada país tenía Tu su propia particularidad. realidad, su propia forma de facturación. Estamos hablando de que vivimos la transición de tener la facturación manual a la facturación electrónica
donde algunos países todavía no habían llegado a la electrónica y tenían un intermedio que se llamaba computarizada, o nos enfrentamos a retos que por una gran etapa no pudimos resolver, que fue, por ejemplo, en Paraguay, que íbamos a trabajar con Cinemark, donde en Paraguay exigía que tú le entregues la boleta físicamente a la persona al Ok, momento de hacer la compra. Entonces era inviable para nosotros eso. claro. No podíamos hacer que alguien vaya a tu casa a entregarte la boleta. Entonces Ujú. tuvimos que esperar una buena cantidad de años hasta que esa La regulación regulación y todo cambie eso. ajá, hasta que llegue la facturación electrónica y ya tenga sentido la integración con ellos. Y así hemos ido resolviendo distintos retos en la región. Aunque hablamos el mismo idioma, cada país tiene una realidad completamente distinta y eso era lo divertido al final del día. Aprendimos muchísimo sobre cómo funcionan los pagos, la facturación, cómo funcionan hasta los mismos sistemas de los cines, cómo la gente consume cine en cada Ujú. país. O sea, se aprendió muchísimo en esa etapa. Y ahí no había ChatGPT todavía. Nada. A preguntar. No, no, Nada. no, no, ¿Cómo no, era no el proceso había de documentación ahí? O ChatGPT. sea, ¿cómo hacías para, oye, a ver, tengo este red, estoy acá, punto uno, quiero ir al punto tres. ¿Cómo hago para ir en ese reto tecnológico que tienes, en esa deuda técnica, en todo lo demás? Depende mucho de la situación. Era tratar de investigar qué es lo que estaba sucediendo en ese país. Tratar de ver qué otros actores habían y qué estaban haciendo al respecto. No de cine, porque de cine éramos los únicos que estábamos vendiendo entradas, pero comercio electrónico hay en todos lados, ¿no? De Claro, tiendas, de departamentos que tenían negocios online. Entonces era comenzar a averiguar, simular compras para ver cómo ellos funcionaban, cuáles eran sus procesos. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, lo que hacían era llevarte el POS físico a tu casa para en ese momento, al momento que te entregaban el bien, ajá, hacerte el cobro y generarte la facturación. Pero ok, para nuestro negocio eso no tenía sentido. Y así, básicamente era eso, era tratar de investigar qué era lo que estaban haciendo, porque no hay, es información que no está en internet así claro, tan fácilmente, ¿no? Pues era claro, un poco ver qué es lo que hacían los demás. claro, genial. Y ahí, Sebas, ustedes inician con Cinepapaya, veo que tienen ya un crecimiento a diferentes países. Y bueno, luego son adquiridos por Fandango, ese gigante americano de cines. Pero antes de llegar a ese punto, hay un punto intermedio, me corriges, en donde ustedes tratan de crear como un Netflix aquí en Latinoamérica. Sé que se le dieron mucha fuerza al desarrollo, le dieron mucha fuerza a todo el tema técnico. Creo que por un tema de, ya estuvieron hasta conversaciones con Warner Brothers y otras productoras, pero no se llegó a dar. ¿Cómo fue ahí esa Sí. experiencia de poder llegar a eso y bueno, luego ver que Netflix llegó y pues barrió con todo, ¿no? Sí, eso lo construimos durante el año 2010, 2011. Eh, y efectivamente era un sistema de streaming, era un VOD con streaming adaptativo, que en español íbamos detectando la velocidad del internet de la persona y en base a su velocidad le íbamos entregando un archivo de video distinto, ¿no? Y Ujú. cada archivo de video estaba guardado en un formato distinto. Está de 480p, 720p, 1080p, bueno, no había 4K en ese momento, creo que llegamos hasta Full HD. Entonces, dependiendo de la velocidad, te íbamos dando un video distinto y con eso tenías una reproducción continua. Hoy en día es muy normal eso, ¿no? YouTube lo Claro, tiene, es más, hasta los reproductores gratuitos de Internet ya lo tienen, pero en esa época no lo era. Había dos formas de hacerlo. Había una a través de Silverlight de Microsoft, que era el software que utilizaba Netflix en ese momento, pero es licenciado y era muy caro. Y había una versión open source y software libre, que era Wowza. Nosotros nos fuimos por Wowza, pero Wowza involucraba muchísimo más trabajo que Silverlight, pero no es que claro. Silverlight. Entonces, bueno, nos fuimos por ese camino y nos tomó un poco de tiempo, lo lanzamos, preparamos toda la web, todo el contenido, todo para que llegara el contenido, pero en el momento que nos fuimos a ver los catálogos de película, nos chocamos con que eran extremadamente caros, aunque habíamos construido una tecnología de protección de la información que, si mi memoria no me falla, se llaman DRMs.
igual necesitamos pasar por ciertas auditorías que también significaban sobre costos adicionales. eh, y al final solo pudimos tener una sola película. Ok. Esta película era Alias la Gringa, una película Ujú. peruana que ni yo llegué a ver. Ok, eh, pero la llegamos a tener ahí, que estaba, la calidad era malísima, el video era malísimo, nos la mandaron en un CD, estaba todo muy mal, en fin, pero la pusimos porque necesitábamos tener algo, claro, eh, pero bueno, por casualidades de la vida comenzamos a construir Cine Papaya en conjunto con, bueno, papaya.p en conjunto con VK, y ahí nace ya el sistema de entradas al cine, que por ahí algunos pudieron haber conocido, ¿no? claro, claro, perfecto, perfecto. De hecho, bueno, yo no soy de Lima, yo soy de acá de Chincha, o sea, yo recién conocí el cine a Ahí los... vendíamos en Cinestar, en Sí, Ica. sí, sí, o sea, recién ahí pude un poco acercarme ahí, entonces, de hecho ya personas, casi todas las personas que he hablado aquí en Lima me dicen, oye, Cine Papaya sí, o sea, todos lo conocían, era como que ya clásico para ir al cine. Entonces, ahí justo es uno de los grandes retos que has tenido con el tema de esta creación, que bueno, no salió. Sé que también tuvieron un momento muy difícil en Cine Papaya, en donde no cobraron por ahí honorarios según un tiempo, pero luego ya fue recompensado. Pero ¿cómo fue ese lado ya también de ver, oye, ya estoy trabajando, no me pueden pagar o no sé qué va a pasar? ¿Cómo es ese tema de incertidumbre? ¿Cómo manejaron ahí ese tema? Porque también sé que hay emprendedores que quizás pueden tener esos retos similares, ¿no? ¿Qué ves en tu CEO o en tu equipo para decir, oye, no, seguimos porque es una carrera de que sí se puede? Sí, eso es una pregunta que pues, o sea, o sea, es fácil responder desde mi experiencia, pero probablemente cada caso siempre es distinto. Claro. Éramos un equipo joven, en el que, digamos, las responsabilidades están bastante sencillas de cubrir de cierta manera, ¿no? Y nos toca pasar por esta etapa en diciembre, entonces yo, o sea, ni siquiera es que ya tenía la responsabilidad de pagar la universidad en ese momento, entonces como que pudimos ser de cierta manera flexibles, pero claro, teníamos ya habíamos ganado Guaira en ese momento, todavía no Ujú. habíamos ingresado, pero ya habíamos ganado Guaira, y se sentía una gran emoción en ese momento, esa como que validación, o sea, todavía no habíamos, no, ya habíamos, no, todavía no habíamos lanzado, si no me equivoco, la venta de entradas al cine, la lanzamos durante Guaira, si mi memoria no me falla, este, y estábamos muy expectantes de lo que podía suceder en esa etapa. Entonces, eh, de hecho, no es algo que conversamos, fue algo que, o sea, simplemente se salió entre los demás, Ujú. aparte de lo que nos dijo Manuel, sino simplemente fue como que nos quedamos y y salieron las cosas bien al final del día. O sea, al final, bueno, Manuel terminó reconociendo esos meses que no pagó, nos dio algo adicional, digamos, de manera de recompensa por habernos quedado durante Bien, ese tiempo. Y, y las cosas que siempre fueron mejorando. claro, Es esa sensación de que íbamos avanzando. Generó de alguna manera muchos ánimos en el equipo. De hecho, o sea, también es algo que puede ser muy particular, pero la gente de alguna manera era muy hincha de la marca Cine Papaya, ¿no? ujú. Por ejemplo, no vendíamos para un cine, bueno, no vendíamos para Cineplanet, Claro. e internamente teníamos como un código de no comprar en Cineplanet. O sea, Ok, solo compramos entradas en los cines que estaban afiliados a nosotros. claro. Y es algo que nunca vino de Manuel, o sea, o sea, ni de nadie De de los liderazgo. founders, que son Claro. Manuel, Gary e Inma. O sea, jamás vino de ellos, oye, no hagan esto, sino que fue algo que naturalmente se fue dando, esas ganas de siempre estar contando sobre el proyecto, de involucrarnos. No te podría decir el cómo, pero fue algo que se dio natural y fue muy chévere, digamos, todo ese proceso, tanto en Cinepapaya como en Fandango, ¿no? Esa identidad que se generó dentro de los individuos de la empresa, ¿no? Claro, bárbaro, bárbaro. Sí, sé que como empresa también tuvieron sus momentos difíciles, pero ya luego vino el crecimiento y luego llega la etapa en donde llega Fandango, se interesa por ustedes, se concreta la compra. ¿Cómo fue también ese cambio de estructura, también si quieres llamarlo?
de ser una startup que estás creciendo mucho a ser parte de pues un corporativo que te adquiere y tiene una matriz, tienes que reportar seguramente ya CEOs en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese cambio de tu lado? Sí, al inicio tuvimos mucho miedo. Personalmente lo tuve porque uno piensa de, bueno, viene un estadounidense, nos está comprando, es el más grande de Estados Unidos, es el más grande en la industria del cine a nivel mundial, eh, y seguramente va a querer imponer su tecnología, sus formas de hacer las cosas, va a poner a su equipo. Entonces era como cerrar absolutamente todo el equipo y que ellos vengan a tomar el control. Claro. Pero no pasó absolutamente nada de eso. Ellos fueron muy respetuosos, fueron eh, y respetuosos en el sentido de, oye, no toquen nada de lo que están haciendo ellos. Ujú, Eh, de hecho, cuando ellos en algún momento, por alguna X razón, querían sugerir algo, lo hacían como que con mucho cuidado y lo sentías, o sea, sentías ujú, como, oye, ¿no has pensado de ujú. casualidad, así, de que Claro, podrías ir por aquí? Pero si no, no te preocupes, ¿no? Sigue no haciéndolo pasa nada. como tú Claro. creas. Y siempre fue así. Nunca hubo como, oye, tienes que hacer esto así, o mira, estas son mis condiciones, estas son mis reglas, porque ellos entendían que la forma en la que funcionamos nos llevó al lugar en el que estábamos. Claro. Y ellos se sorprendían mucho como que con un equipo tan pequeño podíamos hacer tanto. Ujú, De hecho, estaban tan maravillados con la ujú, forma en la que trabajábamos que nosotros desarrollábamos algunas aplicaciones de ellos. ujú. Teníamos un equipo dentro del equipo de móviles que hizo la aplicación de Fleetster, Ok. que es una aplicación de cine que es muy utilizada en Estados Unidos. Ujú, Eh, y estaban tan maravillados que nos mandaban regalos, o sea, de ok. cómo el equipo había logrado construir esa aplicación. Eh, y siempre la relación fue así. En el camino fuimos trayendo, sí, procesos, fuimos trayendo eh, auditorías, certificaciones, porque eran cosas que sentíamos que necesitábamos. Por ejemplo, necesitábamos ser PCI Claro. para poder, por el volumen que teníamos, por los objetivos que teníamos de cómo operar. Entonces ellos nos acompañaron durante todo el proceso porque ellos ya habían vivido eso y tenían un equipo de cumplimiento. Ujú. Entonces como que fuimos trabajando en conjunto en esa certificación. eh, y era un poco eso, era más como intercambiar cosas o nosotros necesitamos esto y ellos nos podían ayudar a lograrlo. Eh, y fue una relación bien Bueno, chévere, en verdad, que hasta en el cierre de la compañía se comportaron bastante bien con el equipo, considerando la situación en la que se estaba pasando el mundo, que era la de la pandemia. claro. Por ejemplo, entre una de las cosas es que le pagaron por un año entero el mejor seguro de salud que puede haber en el Perú a todos, Ok. absolutamente a todos dentro de la empresa, o sea, después de que cerró, ¿no? Era Ujú. como que no te voy a dejar al menos en el aire, te voy a dejar Wow. estos seguros, ¿no? Y la gente en general, aunque fue triste, se fue contenta con la forma en la que se terminó dando el cierre, ¿no? Claro, genial, 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 Sebas. Pues nada, es muy bueno el tema que tú nos cuentas de todo lo que pasaron ahí con Cinemapaya, desde ser una startup con el primer desarrollador Sebas a hacer videos por Fandango. Y Sebas, saliendo ya un poco por ahí de todo lo que es Cinemapaya, yo sé que, bueno, seguramente como perfil tecnológico, llegan muchas personas a decirte, oye, Sebas, tengo esta gran idea, hay que desarrollarla juntos o hay que verlo. Entonces, para ahí, para todos los que nos están escuchando y son perfiles tecnológicos, ¿qué cosas deberían evaluar como para decir, oye, me asocio, ¿no? Porque al final del día, no sé, ponte tú como perfil tecnológico, te construyes y todo, tu socio se desanimó y no pegó y quedó. Entonces tú desde tu lado, ¿qué evalúas para decir, oye, perfil potencial para asociarse? Yo recomiendo y creo que el camino que tomé para trabajar con Luis y con Juanjo Ujú. fue un buen camino. O sea, para eso yo ya conocía, y lo voy a contar desde un poco de mi historia, ¿no? Claro, Y ya que cada uno termine tomando sus propias conclusiones. Yo conocí a Luis hace ya muchos años atrás, en el 2012,
eh, me escribe al Facebook de la nada, pero no teníamos amigos en común, y, y me dice que tenía una idea de negocio y que quería compartirla conmigo, ¿no? Y en ese Claro, momento, Cine Papaya ya estaba comenzando a escucharse un poco, y él había escuchado sobre nuestro proyecto. Entonces, bueno, nos juntamos en un Starbucks, me contó una idea, a mí no me gustó la idea, que de hecho se parece mucho a un Calendly, a un Agéndalo, ok. pero un poco más complejo, bastante más complejo, pero como que el objetivo era algo muy similar. Eh, y bueno, no se llegó a nada. Él estaba en otros proyectos, él tenía restaurantes, y él estaba muy enfocado en eso. Y también eso a mí me hacía ruido, ¿no? Ujú. El hecho de yo ser el desarrollador de alguien que tiene otros negocios. Claro, Era como, no, si yo quiero hacer algo con alguien, tiene que ser alguien que también se vaya a ensuciar las manos igual conmigo. Eh, ¿Por qué? Porque yo, o sea, venía un poco con mi experiencia en la universidad de ujú. ser el que hace el trabajo, ¿no? El Claro, trabajo para el curso. Y que los demás se ganaron con la nota porque yo tampoco me voy a sacrificar y tener una mala nota porque ellos no hacen nada, así que terminaba claro, haciendo todo. Entonces tenía como que esa misma sensación, ¿no? Era, si hago algo, tiene que ser con alguien que se involucre igual. Y durante el tiempo nos fuimos juntando, nos juntamos una vez al año, dos veces al año. Él me contaba algún proyecto, yo le contaba alguno. Por ahí, bueno, me presentó también a su primo que estaba haciendo un proyecto que se llama Kempo. ujú. Conocí un poco cómo se construyó de cero. No participé en el proyecto de ninguna manera, pero sí escuché un poco cómo se iba ideando, que fue muy chévere. Y esa pasión que tiene Anson por construir productos eso también me parece increíble. Y bueno, fuimos trabajando así de esa manera, pero sin llegar a nada, sin Ok, construir nada, sin ponernos a full time en algo, hasta que llega febrero del 2020, eh, y me cuenta la idea de un proyecto, una lending para hacer P2P, un P2P lending, para que dos personas se presten entre ellos y usar como garantía la tarjeta de crédito del que estaba pidiendo el préstamo. claro, Me pareció que la idea tenía sentido y me gustó. Él para ese momento ya había dejado todos los negocios que tenía y se estaba metiendo al 100% en eso. Y yo le dije, bueno, te puedo acompañar como mentor, ya nos conocemos de años, ya sabes cómo trabajo y todo, entonces te acompaño mentoreándote en esto. Eh, claro. y bueno, y casualmente, bueno, mi esposa también es desarrolladora de software, Ah, genial. en ese momento está disponible, entonces es como, bueno, te recomiendo que trabajes con ella y así yo de repente puedo estar más cerca mentoreando a la persona que iba a desarrollar el proyecto. Entonces, bueno, la contrata para empezar a desarrollar el proyecto y llega la pandemia. Ujú. Llega justo el día que íbamos a empezar la primera reunión, fue el 15 de marzo del 2020. Un día Wow. antes había declarado la cuarentena aquí en el Perú. Y bueno, estábamos encerrados. Entonces el proyecto nace así, nacimos encerrados a distancia. Eh, y durante el camino me fue gustando, o sea, bueno, ahí ya conozco a Juan José, no lo conocía hasta ese momento. Ahí lo conozco y comenzamos a trabajar, a idear el proyecto. Eh, y ahí me gusta mucho la dinámica de Luis, Juan José, me siento Claro, cómodo trabajando con ellos, ideando el proyecto, cómo íbamos avanzando meses tras meses trabajando en eso. Eh, y bueno, a mí me comentan del cierre de Fandango, se termina ujú. anunciando en agosto del 2020 y es ahí cuando ellos me ofrecen unirme como cofundador y como CTO del proyecto. Claro, Y fue una decisión relativamente sencilla, claro. porque ya era algo que veníamos trabajando mucho, realmente me sentía cómodo con el equipo, me fui enamorando del problema que buscábamos resolver, que era darle acceso a crédito a personas que no pueden acceder por el sistema bancario, pero están bancarizados, o sea, las personas o que han estado bancarizados o están bancarizados, pero que ya no pueden acceder a crédito.
Ok, Entonces, me gustó el problema y la solución que estábamos trabajando y así es como inicio el proyecto, que sí es parte de otra historia, pero a lo que voy es, esto es como un matrimonio, o sea, conversamos todos los días, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos en los que estamos de acuerdo, hay momentos en los que no estamos de acuerdo, eh, pero respetamos también mucho la posición de cada uno y el área de experiencia que tiene cada uno claro, y eso al final termina funcionándonos. Y porque somos muy distintos los tres, ¿no? Venimos de experiencias completamente distintas, ¿no? Luis como un emprendedor serial, Juan José del mundo más corporativo, de la banca tradicional, yo del mundo startups, mentalidades muy distintas que nos hemos ido sincronizando a lo largo del tiempo. Eh, entonces, como decía, esto es como un matrimonio, entonces tienes que conocer a la persona con la que te vas a casar, ¿no? No te vas a casar con alguien que acabas de conocer hace un mes o que acabas de conocer hace una reunión atrás. Necesitas tener un tiempo para conocer a la persona porque, como bien me decía Manuel cuando contrataba personas, eh, era lo importante al final son los valores, ¿no? claro, El conocimiento es algo que cualquier persona puede tener. O sea, mañana puedes aprender a construir, no sé, una tecnología X. La puedes aprender. ¿Te tomará más tiempo o no? En fin, eso es discutible, pero lo vas a aprender. Pero los valores no. El respeto, la solidaridad, la resiliencia, la accountability, claro. no sé, tantos valores que podríamos mencionar. Eso no lo vas a aprender porque lo aprendes los primeros años de vida. Entonces, eso tiene que ser importante al momento de relacionarte con las personas con las que vas a construir esto o el proyecto que quieres, porque tienes que compartir los mismos valores con esa persona, tienes que compartir la misma visión. Yo no recomiendo emprender sin experiencia laboral antes. Ujú. Yo lo que sugiero es haber trabajado antes. Si puedes haber trabajado en una startup, muchísimo mejor para que entiendas cómo funcionan estas cosas, que es difícil, que constantemente hay bajones, y constantemente estás diciendo, ¿por qué estoy aquí? O sea, podría estar ganando muchísimo más plata en otro lugar, pero estoy acá, no sé, sufriéndola, estoy aquí trabajando un sábado tarde porque tengo que sacar esto, porque si no sacamos esto, no facturamos este mes o facturamos menos. Entonces, son cosas que tocan hacer y que es tu negocio al final. Como bien me dice Luis, al final, esta es tu empresa. Entonces, nadie más lo va a hacer que tú. Entonces, si Claro. no lo haces tú, no hay otra persona. Entonces, es mucho de eso. Por ejemplo, esa palabra, eso que acaba de decir, esa es una mentalidad que todos tienen que tener, ¿no? Ujú. De que todos tenemos que embarrarnos en esto y estar full time en esto también es muy importante. Si es alguien que tiene otra cosa y quiere acompañar, quiere que tú seas su socio, pero no va a dejar la otra cosa, no, Pasa ahí no nada. es, no lo tomes. No lo tomes porque va a priorizar la otra cosa seguramente. Entonces es un poco de eso. Genial, genial, genial. Y ahí, cómo ya entrando al otro punto de Predogs y Revalúa, también coméntanos un poco sobre ello, qué problemas están resolviendo, cómo lo están haciendo y qué retos también han tenido en el trayecto, porque creo que están ya entrando en un tema más banca, que es pues otro reto grande con el tema de la agilidad. Entonces, ¿cómo es que se manejaron? Sí, la idea ha ido evolucionando, pivoteando en el tiempo, pero el problema es prácticamente el mismo. Ujú, Eh, Nosotros partimos con el concepto de darle confianza a las personas ujú, y nacimos tratando de resolver un problema muy puntual que era, y de hecho era un problema de Luis, que cuando Luis le prestaba dinero a alguien, cobrarle era muy difícil porque no quiere, entonces ya no confiaba en esa persona. Entonces, ¿cómo podíamos recuperar esa confianza? A través de una garantía. Y queríamos construir una garantía práctica. Y así es como caímos a las tarjetas de crédito como primera alternativa, que básicamente hacemos una preautorización a la tarjeta de crédito por el monto que estás solicitando y en medida que ibas pagando tu préstamo íbamos cobrando, íbamos reteniéndote menos hasta llegar a cero y si no pagabas te cobrábamos la cuota de la tarjeta.
Ujú. Una lógica bastante sencilla. Y eso fue lo que construimos dentro de Instacash. Pero siempre sabíamos que este motor podía servir, ese motor, digamos, de garantía podía servir para otros negocios. Y ese motor lo llamamos Pre-Out. De hecho, la compañía se llama Instacash Pre-Out LLC en Delaware. Claro. Y bueno, entonces comenzamos a construir Instacash y en cierto momento del camino decidimos ya enfocarnos un poquito más en pre-out. Como que fue algo que se fue dando, eh, digamos, poco a poco en la transición de uno a otro proyecto. Pero con pre-out creo que perdimos un poco el foco al inicio, porque comenzamos a querer aplicar esto a múltiples verticales. Ok. Y de hecho fuimos sumando múltiples verticales. Tenemos empresas de alquiler de espacios, por ejemplo, que es un centro comercial muy reconocido en el que si tú alquilas, no sé, un módulo para poner tu tienda, te toman un pre-out como garantía. Tenemos alquileres de auto, tenemos hoteles, hemos tenido hospitales, tenemos empresas que ofrecen cursos y pago a cuotas. Entonces, una variedad bastante amplia de verticales comenzamos a sumar. Y eso como que nos fue un poco, eh, como que nos fuimos perdiendo un poco Ujú. y se nos fue complicando decir qué es lo que hacíamos. Claro. Era muy difícil decir, hacemos esto, ¿no? Porque, claro, decimos, sí, nosotros somos una empresa de garantías que retenemos un saldo en la tarjeta de crédito de las personas para garantizar cobros futuros. Pero ya tangibilizarlo para alguien era muy complejo y para nosotros también se fue volviendo así. Así que decidimos comenzar a meterle foco a un nicho que era el que mejor nos estaba funcionando, que era el de lendings. Ok. Básicamente, otras empresas que estaban tratando de hacer algo similar a Instacash, o querían simplemente asegurar sus cobranzas. Eh, y con eso también añadimos nuevas garantías, añadimos joyas, electrodomésticos, avales y descuentos por planilla. Pero esto también bueno, pero para esto también topamos de que había cierta fricción de integración entre las entidades financieras y nosotros, porque Claro. no tenían la capacidad técnica para hacerlo. Y ahí lanzamos una nueva marca que se llamaba Revalúa, que Ujú. era básicamente los clientes que ellos rechazaban, lo enviaban a Revalúa, o sea, los volvíamos a revaluar, tomábamos una garantía y los regresábamos al sistema financiero para que les den un crédito con garantía. Ok. Y conversando con los usuarios, nos fuimos, de hecho, o sea, como dato, alrededor del 92% de las solicitudes de crédito en las fintechs se rechazan. Y en general, cerca del 80% de las solicitudes en cualquier entidad financiera se rechazan. O sea, tienes una cantidad gigante de personas que no están pudiendo acceder a crédito. Gente que probablemente está bancarizada, pero no puede acceder a crédito. Y nosotros estábamos tratando de devolverles la confianza a estas personas, ¿no? No pueden acceder porque ya el sistema financiero no confía en ellos. Entonces comenzamos a pensar de qué manera nacieron estas garantías y cuando comenzamos a hablar con estas personas para ver por qué algunas garantías no les estaban funcionando o no hacían match con ellos, Ujú. descubrimos que no tenían nada, Ok. no tenían absolutamente nada para dejar en garantía. Y ahí comenzamos a como asesorarlos financieramente para que de nuevo estén bien en el sistema y ellos sean sus propios avales, como lo hace cualquier persona que está bien en el sistema financiero, tu score crediticio es el que te termina avalando. O sea, Claro. es humo lo que te avala, ¿no? Es simplemente tu pasado te asegura tu futuro. Claro. Entonces comenzamos a trabajar con ellos para tratar de reconstruir ese pasado y que pueda el sistema financiero volver a confiar en ellos. Y es ahí donde encontramos una oportunidad gigante. Descubrimos que hay 9 millones de peruanos que están en riesgo o en pérdida, están sobreendeudados Wow. o ya cayeron en pérdida total o están a punto de caer en pérdida. Estás hablando de uno cada tres Ujú. peruanos y eso, ni siquiera estoy hablando de los bancarizados, que ya el número podría ser muchísimo más grande. Claro. Entonces, la oportunidad era bastante grande. El mismo problema se repite en toda la región, en unos más intensos que en otros. Eh, y lo interesante es que era un público desatendido, porque normalmente están los negocios muy enfocados en bancarizar nuevas personas
Ok. pero nadie está haciendo nada por los que ya estuvieron bancarizados y por cosas del destino, porque por falta de educación financiera, por una emergencia médica de Ujú. repente, por quedarte sin trabajo, en fin, cada uno tiene su historia, cayeron en deudas y ya no saben cómo salir de ahí. Entonces, hoy en día, nuestra herramienta revalúa.com se enfoca en ayudar a las personas a salir de deudas, transparentándoles cuál es su situación financiera actual, cuáles son las ofertas y facilidades de pago que tienen para pagar esas deudas y construyéndoles un camino para poder reinsertarse financieramente. Entonces, es un producto que busca el bienestar financiero, que hoy en día lo hemos extendido a empresas también. Tenemos Wow, revalúa.com/empresas, en donde ofrecemos todo esto a los empleados de una empresa o colaboradores de una empresa, porque el bienestar financiero es el beneficio que el 74% de los trabajadores prefieren, pero que no le están dando. claro, Aproximadamente el 52% de las personas de una empresa está sobreendeudada, eh, y esto no solo es un problema del colaborador, esto, aparte de afectar su rendimiento en la compañía, porque claro, alguien con deudas no está tranquilo, claro. alguien con deudas probablemente está pensando en dobletear, probablemente se va a equivocar en algún trabajo que tiene que hacer porque su mente la tiene en otra cosa y es lógico que lo tenga Ujú. así, eh, sino que también puede poner en riesgo la seguridad de la empresa, Claro. porque tiene una alta posibilidad de que pueda caer en un gota a gota y Ujú. hoy en día sabemos de que Uh, estas amenazas llegan hasta los jefes directos y a veces hasta recursos humanos, las amenazas para que el trabajador pague las deudas que tiene. Entonces es un problema muchísimo más grande de lo que parece y nos encanta lo que estamos solucionando, nos encanta el impacto que tiene y, y la felicidad que terminan teniendo las personas cuando logran salir de los problemas que tienen, también es muy satisfactorio. claro. Esa es la misión que tenemos hoy día, ese es el impacto que buscamos tener y, y es algo que está fluyendo bastante bien. Entonces Genial. estamos muy contentos con esto. Avanzando bien ahí. Y desde ese lado, ¿qué retos también han tenido como empresa ya, como Predador Boludo? Sé que uno de los temas es, bueno, pivotar, pero ¿cómo también te das cuenta en decir, oye, ya, tengo que pivotar o persisto? Porque también es un tema ahí de qué camino tomas. Sí, es una pregunta bien compleja. Por muchos momentos hemos querido persistir porque, claro, cuando las señales son suficientes para pivotear, es bien complejo. O sea, creo, o sea, nosotros nos ha tomado tiempo llegar a No. construir, a llegar a Revalúa. O sea, Revalúa, lo que te estoy contando ahorita de la Ujú. ayuda financiera, nació a finales de febrero de este año, Ok. ¿no? O sea, y empezamos a construir en 2020. O sea, nos hemos Ujú. demorado 4 años. Más casi de. 4 años en darnos cuenta de dónde estaba o sea, teníamos claro el problema, pero dónde estaba la forma de solucionar el problema nos tomó tiempo. Eh, no quiere decir que lo que hemos construido en el pasado no sirve, sino todo lo contrario. Hoy en día estamos convencidos de que tanto Pre-Out como Instacash son productos que le van a sumar a Revalúa y que le están sumando a Revalúa, Claro, porque Pre-Out tiene la posibilidad de ayudarte en la reinserción financiera, porque puede tomar una garantía y te puede ayudar a que el sistema financiero crea de nuevo en ti, porque estás pagando bien tu préstamo y el sistema claro. financiero disminuye su riesgo porque hay una garantía por medio. Como tenemos también a Instacash, que es una herramienta que nos permite poder colocar préstamos. Ujú. Entonces, al final, termina sumándose un poco todo, pero ese momento de saber, no, mira, ahora vamos a apostar por esto. De hecho, en algún momento hicimos un side project que se llamaba Aldeas, Sí, lo vi, aldea.co, que lo vi, era lo un vi. email marketing con Sí. inteligencia artificial que iba aprendiendo las mejores campañas de email que se mandaban para crear nuevos emails. Eh, entonces, hemos pasado por distintos momentos. Creo que cada uno tiene su historia. Eh, Tiene que irse dando cuenta de las señales,
Y sobre todo probar. Por ejemplo, algo creo que es muy importante de Revalúa y de la concepción de Revalúa, creo que es la forma en la que lo construimos lo que Ujú. hace que Revalúa tenga el sentido que tiene hoy. ¿Y cómo lo construimos? Lo construimos extremadamente manual, Ok. pero muy, o sea, no tuvimos software de Revalúa creo que por los primeros 3 4 meses. No había nada, o sea, solo el landing page, no había nada más. Y llegamos a operar a cientos de personas en simultáneo, por WhatsApp, Ujú. básicamente. Hablábamos todos los días con cada uno de ellos para saber cómo iban avanzando en los objetivos que tenían para poder reinsertar ese sistema financiero. Igual aparte con las entidades financieras y entidades de cobranza, ¿no? Todo lo fuimos llevando muy manual y todavía tenemos varias cosas manuales porque les hemos forzado a propósito que sean así, porque nos da mucho aprendizaje. Y no, ya no nos basamos en hipótesis, sino nos basamos en hechos, en Claro. cosas que realmente lo hemos comprobado con el cliente. Eh, no construimos nada de software hasta realmente estar convencidos de que el proceso que vamos a construir realmente es un proceso validado manualmente. Eh, y eso se lo digo a cualquiera que esté construyendo un software. Trata de hacerlo lo más manual que puedas. Hay una frase bien famosa de Paul Graham que es do things that don't scale. Las cosas que no escalen. Y lo manual no es escalable. Y está bien que sea manual. Es importante que eso lo hagan los founders, porque son al final los que tienen un poco más de contexto de lo que se está haciendo y están probablemente un poco más preocupados en tener la información más real posible para poder seguir construyendo. Entonces, es algo que yo no lo delegaría, algo que se tiene que asumir el día uno y trata, o sea, cuando tengas una idea de algún problema que quieras solucionar, trata de pensar cómo esto lo va manual. Por Ok. ejemplo, el otro día conversaba con alguien que me decía, oye, tengo este Notion que me sirve para construir, eh, para administrar mis finanzas, me sirve para invertir, me sirve por un montón de cosas y quiero esto volverlo una app, ¿no? Quiero comenzar a tener clientes y volverlo una app, ¿no? ¿Cómo puedo contratar a alguien? Y yo dije, no, o sea, agarra ese Notion, créate otro Notion nuevo, anda, búscate a alguien y comienza a testear si ese Notion funciona para esa persona. O sea, y comienza a operarlo con esa persona y comienza a llevarlo manual y a entender cuál es su dinámica. Eh, por ejemplo, no sé, estas apps de administración de dinero, no sé si Ujú. alguna vez has usado alguna, pero la posibilidad de abandonarlas es muy alta. O sea, cuando Claro. ya te atrasas un par de días, es como que te da muchísima flojera llenar esa información. Entonces, ¿por qué está pasando eso? O sea, es importante llevarlo manual para darte cuenta por qué está pasando eso, cómo evitar que ese tipo de cosas no sucedan. Eh, entonces, tratemos de cuando construimos algo hacerlo muy manual y en base a los procesos repetitivos comenzar a automatizar. Genial. Me adelantaste una pregunta. Justo iba ahí con el tema del qué recomendaciones para los desarrolladores, pero nada, muy buena recomendación, Sebas. No sé si quieres dar alguna adicional por ahí para alguien que está pensando ahorita emprender eh, desde tu lado tecnológico. Desde el lado tecnológico, eh, tengo un montón. O sea, no me iría por microservicios de ninguna manera. Eh, por ejemplo, Fandango en el mes de abril del 2019, para poner un poco de contexto porque esa fecha es tan importante, o ese mes es tan importante, en abril del 2018 habíamos tenido a Avengers Infinity War, donde Thanos toma las 6 gemas del infinito y ¿Ya? hace el chasquido y se desaparece la mitad de la población, termina la película y todos nos quedamos como que, ¿qué acaba de pasar? Salimos del cine diciendo, no puede ser que una película termine así, tan triste. Y yo recuerdo salir del cine y todo el mundo callado, o sea, nadie hablaba nada, todo el mundo salía como que con cara desencajada. Eh, por eso me encanta mucho el cine, por esas sensaciones que te puede dar. Entonces había pasado un año, durante ese año había algunos estrenos de Marvel que le habían ido muy bien, sobre todo a Capitana Marvel que se estrena en enero o febrero del 2019
que era como, era obligatoria verla porque iba, ya se había filtrado que era un, no se había filtrado, sino en la escena post-créditos de Infinity War sale que Fury recibe en su Piper, llama a Capitana Marvel y Ujú. nadie sabía quién era. Entonces era como, era la película para entender a quién estaba llamando a Fury y por qué la llamaba, por qué era tan importante. Le fue muy bien en ventas, entonces la expectativa era muy alta Ok. para Avengers Endgame. Se abre la preventa y fue una locura, pero una locura, locura, locura en ventas. Vendíamos, yo creo que tranquilamente llegamos a 15 entradas por segundo. O sea, imagínense, era como que ahorita llega 15, 30, 45. Así, iba creciendo, creciendo, creciendo. Teníamos un mapa de toda Latinoamérica en el que aparecían los pósters de las películas que íbamos vendiendo según el lugar donde se estaban comprando. Y parecía un bombardeo del fin del mundo. Era pa, 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 por todos Claro. lados. Y estábamos así cruzando los dedos porque veíamos cómo la capacidad del servidor se iba acabando, de la base de datos específicamente. O sea, teníamos 24 instancias corriendo en simultáneo, o sea, servidores virtuales corriendo en simultáneo, pero solo teníamos una base de datos, una única base de datos, que era bastante grande, pero que igual tiene una capacidad limitada. Y veíamos, llegó casi hasta el 75% de capacidad, pero aguantó todo el tráfico. Nada más las ventas de Fandango llenó la mayoría de cines de la región. eh, no vendimos más, o sea, vendimos cerca de 9 millones de entradas ese mes. No vendimos más porque la capacidad física ya había llegado a tope. No sé si por ahí alguno que está escuchando o tú, Cristian, intentaron comprar para el estreno o las siguientes semanas, ya no había entradas. O sea, ha sido creo que la única vez en la historia del cine que podías tener cartelera de una película casi por un mes entero y Wow. casi todo estaba lleno. Todos los días, cualquier horario del día estaba lleno. Fue una locura, locura, locura. Eh, y todo esto, por qué cuento esto? Porque todo esto era un monolito. El software era un monolito. No teníamos microservicios, todo corría en un solo servidor. Bueno, varias instancias, pero era un solo proyecto. Y eso muestra de que se puede hacer algo así. Nos estamos Ujú. hablando de algo gigante y que lo soportó. Al final lo de la base de datos, aunque pareciese que, oye, pero mira, lleva el 75%, fue por también algunos errores de diseño de software que nos llevaron a eso, que es una conversación aparte, bastante más técnica, Ujú. pero que sabíamos que existían esos problemas, pero ya no teníamos el tiempo de poder solucionarlo. Luego ya trabajamos en solucionar eso. Eh, pero era más que todo por eso, no era por el monolito en sí. Entonces, el monolito funciona, es más fácil de gestionar porque es un solo software, es un solo proyecto. Cuando tú ya lo aprendes una parte, como que ya terminas aprendiendo todo, no tienes distintos stacks. Lo digo porque hoy en día, un poco menos, pero hubo esta moda de hacer todo en microservicios Claro. y sí me topaba algunos amigos que habían desarrollado no sé, cada microservicio estaba con un stack distinto, entonces el deployment era complejo, el mantenimiento era complejo, levantar todo eso en tu máquina local era complejo, entonces no me estresaría tanto con eso. Hay que considerar que vas a tener probablemente muchas versiones del software en el camino, Ujú. así que hay que también saber jugar con la deuda técnica, Claro. ¿no? Por ejemplo, eh, Fandango, de Cine Papaya hasta Fandango, hubieron 5 versiones del software, hablo así, codeados desde cero, Ah, ok. o sea, desde cero, porque fueron apareciendo cosas que nos fueron rompiendo. La primera versión no estaba pensada para la internacionalización y en ese primer momento teníamos el mismo software en Perú que en Chile que en Colombia, pero en servidores distintos. Ujú. Entonces, cada vez que tenía que hacer una actualización, tenía que hacerlo en 3 lugares a la vez. Y a veces se desfasaba, ¿no? Claro. Por urgencias que habían. Entonces, eso eventualmente nos llevó a llevar a uno solo.
luego nos fuimos enfrentando, no sé, a distintos retos que fueron apareciendo en el camino. Eh, no sé, cosas como usos y costumbres a veces de los países, que eso no nos llevó necesariamente a hacer un nuevo software, pero sí una reestructuración bastante compleja y grande, que fue en Argentina, porque la gente suele ir al cine de madrugada. Ah, sí. Y hablo a la 1, 2 de la mañana. O Ok. sea, es como que su plan de fin de semana es, nos vamos a cenar a las 11, 12 de la noche y después nos vamos al cine a la 1, 2 de la mañana. Pero como no te has ido a dormir, para tu cerebro sigue siendo el mismo día. O sea, Claro. hoy es 26, es como que la 1 de la mañana del 27 para tu cerebro sigue siendo 26. Entonces, cuando Ah, esto genial. pasó haciendo entrevistas con los usuarios, eh, ellos me decían, oye, pero ustedes no venden las entradas de madrugada. Nosotros no, pero sí las vendemos. No, mira, estoy entrando ahorita acá y no me salen. O también pasaba de que compraban las del mismo día, pero muy temprano, en vez de que eran las del día siguiente, ¿no? O sea, como que la del 26 de la 1 de la mañana, Claro, ese ¿no? día, Cuando el año querían pasado, comprar, en claro. verdad, la del 27 de la 1 de la Claro. mañana. Entonces eso nos hizo cambiar un poco el tema y ya no que sea por día, sino por rango de horas que se Mm. mostraba en la cartelera. Entonces fue un cambio bastante complejo. Eh, y bueno, y así han ido sucediendo varios cambios. Entonces hay que saber jugar también con eso y recordemos que al final el software es solo la herramienta. Eh, Hay que siempre estar pensando en cuál es el problema que estamos solucionando, a quién se lo estamos solucionando y cómo podemos tener retroalimentación de esa persona. Eso es, para mí es lo clave hoy en día. Genial, genial, pucha. Se me dio una maestría de acá de TI, así que muchas gracias por todo el valor que has aportado. Y nada, Seba, solo para cerrar con esta pregunta que sí me interesa mucho, es, tú has pasado de trabajar en la industria del cine y todo con Cinepapaya, Fandango, al tema de, por ahí, créditos, tema de banca. ¿Cómo aprende Sebastián hoy día? ¿Cómo dice, oye, sabes que quiero aprender de algo, no sé, una nueva tecnología, una nueva industria, no sé, desarrollo personal, negocios? ¿Cómo aprendes tú y cómo también recomendarías que eso es aprender a las demás personas? Porque el tema de trabajar desde la universidad creo que te ha sumado mucho también. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Me gusta pensar mucho en eso. O sea, yo me considero una persona generalista, no, no me considero un especialista, o sea, no me considero un genio en nada en particular, pero sí me gusta aprender de todo un poco. Eh, estoy siempre muy abierto soy muy curioso en aprender cosas nuevas también. No me limito al conocimiento que ya tengo. ¿Cómo es que aprendo? Aprendo mucho desde la experiencia. Mi manera más fácil de aprender es llevar primero lo empírico hacia lo teórico. Entonces trato de hacer cosas que me permiten poner en práctica lo que estoy tratando de aprender para luego irme a leer un poco más sobre el tema. Eh, Trato de leer con cierta frecuencia. Me gusta mucho leer libros que siento que me suman profesionalmente. No soy como que muy fanático de las novelas Ok. eh, o ese tipo de cosas, que están bien. O sea, hay gente que le gusta, brazo. De hecho, me gustaría que me gustaran, pero no me engancho. Entonces va un poco por ahí. No sé si tengo como una metodología, así que te pueda decir, no hago esto, estos son mis pasos, Ujú, sino un poco como hablábamos hace unos días sobre esta entrevista. Yo siento que fluyo y ujú. que en el camino, o sea, ya siento que ya, o sea, confío en que voy a aprender, confío en que van a salir las cosas bien. Creo que soy bastante optimista en ese aspecto. eh, y dejo que las cosas avancen y voy aprendiendo y en el momento que toca voy a tratar de meterme lo más a fondo posible en un tema. eh, y ahí es donde ya me vuelvo volviendo un poco más experto, sin volverme especialista necesariamente, ¿no? Genial, genial. Bueno, Sebas, de verdad.
Muchas gracias por todo el valor que me has dado y bueno, a todos los que también escucharán esto seguramente va a ser muy bueno. Así que nada, Sebas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a Predox también con Revalúa? Así para que puedas comentarnos. Sí, nada, me pueden añadir por LinkedIn. Siempre estoy abierto a conversar con cualquier persona, no solo emprendedor, o sea, Ujú. cualquiera que tenga algo de curiosidad sobre el ecosistema y quiera conocer algo, de repente tiene alguna pregunta, me puede pedir una reunión o mandarme la pregunta directo. Siempre voy a estar Muy bien. dispuesto a responderle. Ahí por LinkedIn creo que es el canal más fácil que me puedan encontrar. También soy bastante activo o sea, no activo, o sea, uso bastante Twitter, o bueno, X. No publico prácticamente nada, pero es como que la red social donde más estoy. Así que también me pueden encontrar ahí como Sebas-Burgos. Eh, y bueno, ahorita el proyecto principal en el que estoy es revalúa.com. Si estás pasando por algún problema financiero y necesitas asesoría financiera, necesitas salir de deudas, necesitas reorganizar tus finanzas, estamos ahí para ayudarte. Tenemos una suscripción que está a 10 soles, que creo que se acomoda a la gran Excelente. mayoría de personas. Y, y igual, cualquier cosa que necesiten, me escriben y veo cómo los puedo ayudar. Bueno, bueno, Sebastián, muchas gracias y espero que hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.